Bienvenidos a nuestro viaje histórico mientras contamos la eterna historia del rey Salomón, famoso por su sabiduría, riqueza y prosperidad. Ingrese al vívido lienzo del pasado para presenciar cómo un humilde príncipe ascendió hasta convertirse en uno de los reyes más distinguidos de la historia registrada, un modelo de sabiduría y justicia. La dinastía de Salomón comenzó cuando el rey David, padre de Salomón, gobernó la tierra de Israel. Como hijo menor de David, Salomón no era el principal heredero al trono. Sin embargo, era un príncipe favorito por su ingenio, encanto y sagacidad. Tras la muerte de David, el hermano de Salomón, Adonías, tomó la realeza, a pesar de una profecía divina que proclamaba a Salomón como el digno sucesor de David. Sintiendo una amenaza potencial para la vida de Salomón y el futuro del reino, David organizó la coronación de Salomón en secreto. Salomón, de apenas veintitantos años, fue coronado rey. Siguió un periodo tumultuoso en el reino, marcado por divisiones familiares, agitación política y amenazas externas. Salomón negoció estos tiempos tumultuosos con admirable compostura, exhibiendo atributos más allá de su edad. El corazón del gobierno de Salomón está inseparablemente vinculado a su encuentro con Dios en un momento dramático de su reinado. Salomón, cuando se le dio a elegir entre riqueza ilimitada y sabiduría incomprensible, eligió la sabiduría. Esta decisión fundamental de momental trazó una trayectoria única para el rey y su reino. La sabiduría de Salomón rápidamente se convirtió en la comidilla del mundo, atrayendo emisarios y enviados de tierras lejanas. La reina de Saba, monarca de muchas naciones al este de Israel, se sintió atraída por la fama de la sabiduría de Salomón y buscó una audiencia con él. Su encuentro fue una muestra extraordinaria de sabiduría, inteligencia y riqueza. Como filósofo, Salomón era conocido por su incomparable visión y conocimiento de la naturaleza humana. El famoso juicio de Salomón ejemplifica esto, revelando su mente analítica, su sentido de la justicia y su profunda preocupación por la ciudadanía. Vio sin esfuerzo a través de la fachada a las dos mujeres que reclamaban la maternidad del mismo hijo. Salomón no solo fue un gobernante justo, sino también un constructor incondicional. Transformó la ciudad de Jerusalén en una magnífica sede de poder, erigiendo grandes monumentos, fortificaciones y su opulento palacio. El esplendor de su reinado se reflejó en la prosperidad de sus súbditos y la pura grandeza de la ciudad. En su búsqueda del conocimiento, Salomón profundizó en diversas áreas del aprendizaje, incluidas la biología, la botánica, la poesía y la música. Sus estudios de historia natural, en particular, están bien documentados y son un testimonio de su inmensa curiosidad y deseo de conocimiento que fue mucho más allá de lo ordinario. La cima del reinado de Salomón fue la construcción del primer templo en la ciudad de Jerusalén. Iba a ser un lugar de culto como ningún otro, una casa para lo divino, majestuoso y grandilocuente. Construido en piedra y adornado con metales preciosos y joyas, era un testimonio de la gloria de Dios. Sin embargo, su reinado también experimentó un doloroso trasfondo de arrogancia y decadencia. Las diversas demandas de su reino, su inclinación por las esposas extranjeras, y los costosos proyectos de construcción comenzaron a sobrecargar a su pueblo, amenazando el tejido de su reinado. La gloria de Salomón comenzó a desvanecerse gradualmente. La última parte del gobierno de Salomón se caracterizó por relaciones deteriorantes y crecientes insatisfacciones. A raíz de su muerte, se presentó un amplio abismo entre el pueblo y su otrora amado rey. La profecía de la perdición y la caída ahora se cumplió, la era dorada de su amado monarca estaba ahora en su ocaso. Sin embargo, el reinado de Salomón dejó una huella imborrable en la historia. Su sabiduría inspiró a generaciones de eruditos y pensadores religiosos. Sus escritos poéticos, especialmente el Cantar de los Cantares, se convirtieron en ricos depósitos de amor y pasión. Su destreza administrativa definió el punto de referencia para los sistemas de gobernanza y formulación de políticas. El hervidero de actividad académica de Salomón, su biblioteca real, fue otro logro trascendental. Al albergar miles de pergaminos sobre temas que iban desde la religión y la filosofía hasta las matemáticas y la astronomía, sirvió como un faro de conocimiento y aprendizaje, una verdadera luz para el mundo. A medida que se desarrolla la historia, viaja con nosotros a través de los altibajos, los triunfos y tribulaciones, la gloria y el declive de uno de los monarcas más enigmáticos e influyentes de la antigüedad, el rey Salomón, el epítome de la sabiduría, el emblema de prosperidad, el icono de la realeza. La historia del rey Salomón no tiene mera importancia histórica. Su vida y reinado abarcan un intrincado tapiz de experiencia, sabiduría y perspicacia, cada hilo radiante y profundo. Tanto es así, que su vida puede verse como un faro de guía e inspiración, incluso en los anales de la vida contemporánea. El reinado de Salomón, aunque ahora arraigado en la niebla del tiempo, continúa iluminando los caminos hacia la sabiduría, la justicia, la prosperidad y el liderazgo. Sus errores sirven como una historia de cautela, sus triunfos son una fuente de aspiración, un viaje épico, incomparable e inolvidable de construcción y crecimiento del carácter. Nuestra expedición a las páginas de la historia no solo nos enfrenta cara a cara con la imponente figura de Salomón, el sabio, sino que también nos brinda ideas sobre la naturaleza de la sabiduría misma.
Porque al rastrear la vida de Salomón, rastreamos el arco del conocimiento, la experiencia y el crecimiento humanos. La vida y el reinado del rey Salomón son una fábula pintada con colores vibrantes de sagacidad, romance, grandeza y angustia. El lienzo de la historia da testimonio de su viaje, definiendo un camino para las generaciones futuras, un camino recorrido por unos pocos, con la resiliencia de muchos y la sabiduría de nadie más que de uno. A medida que profundizamos en el cuento, recordemos que Salomón era más que un simple rey legendario, era filósofo, poeta, constructor, diplomático, guerrero y, lo más importante, buscador de la verdad y guardián de la justicia, un hombre para todas las edades y todas las estaciones. En nuestro recuerdo de Salomón, dejémonos conmover por su lucha y brillantez, conmovidos por su sabiduría y locura, inspirados por su poesía y pragmatismo y, en última instancia, fundamentados por su reinado, un reinado no de poder, sino de sabiduría, no de fuerza, sino de justicia, no de miedo, sino de amor. Ahora que llegamos al final de nuestra historia, recordemos a Salomón, no solo como un ilustre rey de la antigüedad, sino como un faro radiante que continúa iluminando los caminos hacia la sabiduría y la justicia, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano y la búsqueda de la iluminación. Al salir del mundo de Salomón, dejamos atrás un legado de sabiduría y erudición incomparables, un legado que se recuerda con asombro, se venera con respeto y se aprecia con cariño. Saludo a Salomón, que su sabiduría siga inspirando, que su legado siga prosperando y que su espíritu siga reinando. Y a medida que las arenas del tiempo sigan fluyendo, recordemos las lecciones del reinado de Salomón, elijamos la sabiduría sobre la riqueza, la justicia sobre el poder y la compasión sobre la indiferencia. Esforcémonos por ser el Solomón de nuestra era, no guiando con poder, sino con sabiduría, no con miedo, sino con amor. Pero más que nada, vivamos la vida de Salomón, una vida que aspira e inspira constantemente, anhela el conocimiento, domina el arte de la paz, aprecia la justicia, valora la compasión y busca la sabiduría. Con cada elección que se hace en la vida, preguntémonos, ¿qué haría Salomón? Al despedirte, deja que la historia de Salomón, el rey sabio y rico, cautive tus mentes, encante tus corazones e inspire tus vidas. En los horizontes de sabiduría, justicia, prosperidad y liderazgo, marchemos, sosteniendo en alto el faro del legado de Salomón, para iluminar nuestros caminos y guiar nuestros pasos. Hasta que avancemos más allá del horizonte del tiempo, recordad que aunque los reyes suban y bajen, las ciudades se desmoronen y las naciones sean olvidadas, es la sabiduría, la justicia y la compasión mostradas en el curso de su reinado lo que verdaderamente define su legado, dando forma al destino de la humanidad, de generación en generación. Mientras viajamos más allá de los anales del reinado de Salomón, llevemos adelante la antorcha de sabiduría, justicia y compasión que iluminó su camino. Dejemos que las lecciones aprendidas de su vida guíen nuestro viaje hacia los reinos de un futuro justo, sabio y próspero, un viaje que presagia la edad de oro del espíritu humano. Y para terminar, recuerda la esencia del legendario reinado de Salomón. No se trata de la grandeza del hombre o del poder que ejerce, se trata de la sabiduría que nutre y cómo la ejerce, la justicia que imparte y cómo la nutre, la prosperidad que cosecha y cómo la distribuye. Un equilibrio, eso solo puede lograrse mediante el don de la sabiduría. Así que mientras miramos hacia atrás en la vida de Salomón, que su sabiduría resuene en las cámaras de nuestras mentes, que su reinado brille sobre los caminos de nuestro futuro, y que su legado inspire el reino de nuestros corazones. Y a medida que viajamos hacia el reino de los sueños, soñemos los sueños de Salomón, los sueños de un mundo mejor, más sabio y justo. Así se desarrolla la historia de Salomón, una historia del espíritu humano que prospera contra viento y marea. Una historia de sabiduría, riqueza y redención suprema. Una historia de un rey, un sabio, un filósofo, un amante, un soñador, un faro de esperanza para su pueblo y para las generaciones venideras. Esta fue la inimitable historia del rey Salomón. Terminamos este viaje con el corazón abierto y la iluminación de nuevos conocimientos. Regresamos al presente, llevando la sabiduría del pasado, para iluminar el futuro. Gracias por emprender este viaje con nosotros, y que la sabiduría de Salomón te guíe siempre.